Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Capítulo 5. Con el transcurso del tiempo, el señor Earnshaw empezó a flaquear. Había sido sano y activo, pero las fuerzas lo abandonaron de pronto, y cuando se vio reducido al rincón de la chimenea, se volvió irritable de una manera penosa. Cualquier insignificancia lo disgustaba, y tenía ataques de rabia cuando sospechaba que se menospreciaba su autoridad. Aquello se advertía especialmente si alguien intentaba imponerse a su favorito o dominarlo. Ponía un celo extremado en que nadie le dijera una mala palabra. Al parecer, se le había metido en la cabeza que, como él quería a Heathcliff, todos los demás lo odiaban y querían hacerle malas obras. Aquello era desventajoso para el muchacho, pues los más amables de entre nosotros no queríamos contrariar al amo y le llevábamos la corriente en su favoritismo. Y ese llevarle la corriente alimentaba ricamente el orgullo del muchacho y su mal humor. No obstante, se volvió necesario en cierto modo, en 2 o 3 ocasiones, las manifestaciones de desprecio por parte de Hindley. Estando cerca de su padre, suscitaron la furia del anciano. Este cogía el bastón para pegarle y temblaba de rabia por no poder hacerlo. Por fin, nuestro párroco, por entonces teníamos un vicario que complementaba las rentas de su curato dando lecciones a los Linton y a los Earnshaw niños, y cultivando él mismo su propio pedazo de tierra. Recomendó que enviaran a la universidad al joven, y el señor Earnshaw accedió, aunque con pesadumbre de ánimo, pues, según dijo él, Hindley no valía para nada, y jamás saldría adelante, donde quiera que fuese. Yo esperaba de todo corazón que tuviésemos paz a partir de entonces. Sufría al pensar que el amo tuviera que padecer a consecuencia de su propia buena acción. Me figuraba que el descontento propio de la edad y de la enfermedad era fruto de las discordias de su familia, como quería él. Pero en realidad, sabe usted, señor, era por el deterioro de su cuerpo. A pesar de todo, nos podría haber ido tolerablemente bien si no hubiera sido por 2 personas, la señorita Cathy y Joseph, el criado. Supongo que debe de haberlo visto usted allí arriba. Era, y lo más probable, es que siga siendo el fariseo más cansado y más hipócrita de cuantos hayan expoliado jamás una Biblia para atribuirse a sí mismos las promesas y arrojar sobre su prójimo las maldiciones. Consiguió impresionar mucho al señor Earnshaw con esa maña suya de soltar sermones y disertaciones pías. Y, cuanto más débil estaba el amo, mayor ascendiente adquiría él. Era incansable en preocuparlo por la salud de su alma y por la necesidad de gobernar a sus hijos con rigidez. Lo animaba a que considerara a Hindley como a un réprobo, y todas las noches sin falta refunfuñaba una larga sarta de quejas contra Heathcliff y contra Catherine, procurando siempre halagar la debilidad de Earnshaw, achacando las mayores culpas a la segunda. Desde luego, Catherine tenía una conducta que yo no había visto jamás en una niña, y nos hacía perder la paciencia a todos 50 veces y más al cabo del día. Desde la hora en que bajaba las escaleras hasta la hora en que subía a acostarse, no teníamos un minuto de seguridad de que no estuviera haciendo alguna travesura. Siempre estaba rebosante de ánimo, siempre dándole a la lengua, cantando, riendo y fastidiando a todos los que no querían hacer lo mismo. Era una mozuela salvaje y mala, pero tenía los ojos más bonitos y la sonrisa más dulce y los pies más ligeros de la parroquia. Y creo que no tenía mala intención en el fondo, pues cada vez que te hacía llorar de verdad, casi siempre venía después a hacerte compañía, forzándote a callar para consolarla, a ella. Quería a Heathcliff en demasía. El mayor castigo que podíamos inventar para ella era separarla de él, pero ella recibía más regañinas por él que ninguno de nosotros. En sus juegos le gustaba enormemente hacer de amita, con las manos muy largas y mandando a sus compañeros de juego. Así se comportaba conmigo, pero yo no soportaba que me diera bofetadas ni que me mandara, y así se lo dije. Pues bien, al señor Earnshaw no le hacían gracia las bromas de sus hijos. Siempre había sido estricto y serio con ellos,
y Catherine, por su parte, no tenía idea de por qué debía estar su padre más enfadado ni de por qué debía tener menos paciencia estando enfermo que cuando gozaba de plena salud. Los reproches malhumorados de su padre le inspiraban la travesura de provocarle. Nunca estaba tan contenta como cuando todos la reñíamos a una, mientras ella nos desafiaba con su mirada descarada e insolente y su palabra fácil, ridiculizando las maldiciones religiosas de Joseph, pinchándome a mí y haciendo lo que más sublevaba a su padre, demostrando que su insolencia fingida, que él tomaba por auténtica, ejercía sobre Heathcliff un poder mayor que la amabilidad de él, demostrando que el muchacho estaba dispuesto a obedecerla a ella en todo, mientras que solo le obedecía a él cuando convenía con sus propias inclinaciones. A veces, después de pasarse el día entero portándose de la peor manera posible, se presentaba con arrumacos por la noche para arreglarlo todo. «No, Katy, no puedo quererte», decía el viejo. «Eres peor que tu hermano. Ve a rezar tus oraciones, niña, y pide perdón a Dios. Creo que tu madre y yo habremos de arrepentirnos de haberte criado». Esto la hacía llorar al principio, aunque, después, los rechazos continuados la endurecieron. Y se reía si yo le decía que fuese a decir que se arrepentía de sus faltas y a pedir perdón. Pero llegó por fin la hora que puso fin a las penas del señor Earnshaw en este mundo. Se murió en silencio en un sillón, una tarde de octubre, sentado ante la lumbre. Un fuerte viento bramaba alrededor de la casa y rugía en la chimenea. Su ruido era violento y tormentoso, aunque no hacía frío, y estábamos todos juntos. Yo, un poco apartada del hogar, ocupada con mi labor de punto, y Joseph, que leía su Biblia cerca de la mesa, pues en aquella época los criados solían sentarse en la casa cuando habían terminado sus tareas. La señorita Katy estaba quieta por fuerza, pues convalecía de una enfermedad. Se apoyaba en la rodilla de su padre, y Heathcliff yacía en el suelo con la cabeza en el regazo de ella. Recuerdo que el amo, antes de quedarse adormecido, le había acariciado el pelo tan bonito. Le agradaba enormemente verla cuando se portaba bien, y le había dicho: «¿Por qué no puedes ser siempre una buena muchacha, Katy?». Y ella había levantado la cara hacia la de él y se había reído, y había respondido: «¿Por qué no puede ser siempre usted un buen hombre, padre?». Pero en cuanto lo vio disgustado otra vez, le besó la mano y le dijo que le cantaría para arrullarlo. Se puso a cantar en voz muy baja, hasta que a él se le cayeron los dedos de la mano de ella y hundió la cabeza en el pecho. Entonces le dije que callara y no revolviera, para no despertarlo. Todos pasamos hasta media hora tan mudos como los ratones, y podríamos haber pasado así más tiempo si no hubiera sido porque Joseph, que había terminado de leer su capítulo, se levantó y dijo que debía despertar al amo para que rezásemos las oraciones y nos fuésemos a la cama. Se adelantó y lo llamó por su nombre, y le tocó el hombro, pero él no se movía, de manera que Joseph tomó la vela y lo miró. Me pareció que pasaba algo malo cuando volvió a dejar la vela, y tomando a los niños cada uno por un brazo, les susurró que fueran al piso alto y que metieran poco ruido, que aquella noche podían rezar solos, que él tenía que hacer una cosa. «Antes daré las buenas noches a padre», dijo Catherine, echándole los brazos al cuello antes de que se lo pudiésemos estorbar. La pobrecilla descubrió enseguida su pérdida. «Oh, está muerto, Heathcliff, está muerto», gritó, y los dos prorrumpieron en un llanto que partía el corazón. Yo sumé al de ellos mi lamento, sonoro y amargo, pero Joseph nos preguntó en qué estábamos pensando para vociferar de esa manera por un santo que estaba en el cielo. Me dijo que me pusiera el capote y fuera corriendo a Gimmerton, a buscar al médico y al párroco. No se me ocurrió para qué podía servir ya ninguno de los dos. Fui, no obstante, entre el viento y la lluvia, y me traje a uno, al médico. El otro dijo que iría a la mañana siguiente. Dejé que Joseph se encargara de dar explicaciones y subí corriendo al cuarto de los niños. Tenían la puerta entornada. Vi que no se habían acostado, aunque pasaba de la medianoche, pero estaban más tranquilos y no necesitaban de mis consuelos.
Los pequeños estaban dando ánimos mutuamente con unos pensamientos más elevados de lo que se me podrían haber ocurrido a mí. Ningún párroco del mundo ha presentado jamás una imagen tan hermosa del cielo como la que describían ellos en su conversación inocente. Y mientras yo sollozaba y los escuchaba, no pude menos de desear que estuviésemos allí todos juntos y a salvo. Capítulo 6. El señor Hindley vino a casa para los funerales, y cosa que nos maravilló y dio que chismorrear a los vecinos a diestro y siniestro. Se presentó con una esposa. Jamás nos dijo quién era ella ni de dónde venía. Lo más probable es que no tuviera ni dinero ni apellido que intercedieran por ella. De lo contrario, él no habría ocultado el enlace a su padre. No era persona que hubiera alterado mucho la casa por su cuenta. Desde el momento en que atravesó el umbral, dio muestras de que le encantaba cada objeto que veía y todas las circunstancias que la rodeaban, a excepción de los preparativos para el entierro y de la presencia del duelo. A mí me pareció medio tonta por su conducta mientras duró aquello. Corrió a su alcoba y me hizo pasar con ella, a pesar de que yo tenía que estar vistiendo a los niños, y se quedó allí sentada y retorciéndose las manos y preguntando una y otra vez: ¿Aún no se han ido? Después se puso a describir con emoción histérica el efecto que le producía ver el color negro, y se estremecía, y tiritaba, y por fin se echó a llorar. Y cuando le pregunté qué le pasaba, me respondió que no lo sabía, pero que tenía mucho miedo de morirse. Yo consideré que corría tan poco peligro de morirse como yo misma. Era bastante delgada, pero era joven y de complexión fresca, y los ojos le brillaban como diamantes. Sí que había observado, en efecto, que se le aceleraba mucho la respiración cuando subía las escaleras, que el menor ruido repentino la hacía temblar de pies a cabeza, y que a veces tenía una tos muy mala. Pero yo no sabía nada de lo que anunciaban esos síntomas, y no me sentí impulsada a compadecerme de ella. Aquí no solemos apreciar a los forasteros, señor Lockwood, a no ser que nos aprecien ellos a nosotros primero. El joven Earnshaw había cambiado considerablemente en sus 3 años de ausencia. Se había vuelto más enjuto y había perdido el color, y hablaba y vestía de manera muy diferente. Y el mismo día de su regreso nos dijo a Joseph y a mí que a partir de entonces debíamos hacer vida en la cocina del fondo y dejarle a él la casa. Hasta quiso alfombrar y empapelar un cuarto pequeño que estaba desocupado, para convertirlo en salón, pero su esposa manifestó tal contento con el suelo blanco y la chimenea enorme y ardiente, con los platos de peltre, el aparador y la perrera, y con tanto espacio como había para moverse donde solían sentarse, que él lo consideró innecesario para la comodidad de ella y renunció a su primera intención. Ella expresó también su contento por encontrar a una hermana entre sus nuevos conocidos, y charlaba con Catherine, y la besaba, y se paseaba con ella, y le daba cantidad de regalos, al principio, pero su afecto se agotó enseguida, y cuando ella se volvió malhumorada, Hindley se volvió un tirano. Bastaron unas palabras por parte de ella en las que expresó su desagrado hacia Heathcliff para despertar en Hindley todo su antiguo odio hacia el muchacho. Lo expulsó de su compañía, enviándolo entre los criados. Lo privó de las enseñanzas del cura e impuso que trabajara, en cambio, al aire libre, obligándolo a esforzarse tanto como cualquier otro mozo de la granja. Él llevó su degradación bastante bien al principio, porque Katy le enseñaba lo que aprendía ella y trabajaba o jugaba con él en el campo. Ambos prometían claramente criarse tan rudos como unos salvajes. El joven amo se desentendía por entero de la conducta de los dos y de lo que hacían, con tal de que a él lo dejaran en paz. Ni siquiera se habría ocupado de que fueran a la iglesia los domingos, si no hubiera sido porque Joseph y el cura lo reprendían por su descuido cuando faltaban. Y entonces se acordaba de mandar que dieran una paliza a Heathcliff y que dejaran sin almuerzo o sin cena a Catherine. Pero una de las diversiones principales de los dos era huir al páramo por la mañana y pasarse allí todo el día, y se acostumbraron a tomar como cosa de risa el castigo subsiguiente.
Ya podía mandar el cura todos los capítulos que quisiera para que Catherine se los aprendiera de memoria, y ya podía azotar Joseph a Heathcliff hasta que le doliera el brazo. Todo lo olvidaban en cuanto volvían a estar juntos, o, por lo menos, en cuanto habían trazado algún plan malicioso de venganza. Y yo misma he llorado para mis adentros al verlos volverse más temerarios cada día, y sin atreverme a decir una sílaba por miedo a perder el poco ascendiente que conservaba todavía sobre aquellas criaturas sin cariño. Un domingo por la tarde sucedió que los expulsaron de la sala por haber hecho ruido, o por alguna otra transgresión leve de esa especie, y cuando fui a llamarlos para cenar, no los encontré en ninguna parte. Registramos la casa de arriba a abajo, el patio y los establos. No se los veía. Y por fin, Hindley, arrebatado, nos mandó cerrar las puertas con llave y juró que no consentiría que nadie les abriera la puerta aquella noche. Todos se fueron a la cama, y yo, que estaba demasiado inquieta para acostarme, abrí mi ventana y asomé la cabeza para otear, a pesar de que llovía, decidida a dejarles pasar, si regresaban, aún en contra de la prohibición. Al cabo de un rato percibí unos pasos que se acercaban por el camino, y brilló a través del portón la luz de una linterna. Me eché un chal a la cabeza y salí corriendo para evitar que despertaran al señor Earnshaw llamando a la puerta. Allí estaba Heathcliff, él solo. Me llevé un susto al verlo sin compañía. ¿Dónde está la señorita Catherine?, exclamé apresuradamente. Espero que no haya sufrido ningún accidente. En la granja de Thrushcross, respondió él, y yo también estaría allí, pero no tuvieron los modales de invitarme a que me quedara. Pues te la has ganado, le dije. No te quedarás a gusto hasta que te despidan. ¿Cómo es posible que llegáis hasta la granja de Thrushcross en vuestros paseos? Espera que me quite la ropa mojada y te lo contaré todo, Nelly, respondió. Le recomendé que procurara no despertar al amo, y mientras él se desvestía y yo esperaba el momento de apagar la vela, me siguió contando. Katy y yo nos escapamos por el lavadero para vagar sueltos, y cuando atisbamos las luces de la granja, pensamos acercarnos por ahí, solo para ver si los Linton pasaban las tardes de los domingos tiritando de pie en los rincones, mientras su padre y su madre estaban sentados, comiendo y bebiendo, y cantando y riendo, y quemándose los ojos ante la lumbre. ¿Crees tú que las pasen así? O leyendo sermones y recibiendo lecciones de doctrina de su criado, y teniendo que aprenderse una columna entera de nombres de las escrituras si no responden como es debido? Lo más probable es que no, respondí yo. Sin duda, son niños buenos, y no se merecen que los traten como os tratan a vosotros, por vuestra mala conducta. Déjate de cuentos, Nelly, dijo él. Tonterías. Bajamos corriendo desde lo alto de las cumbres hasta el parque, sin parar. Catherine quedó muy atrás en la carrera, porque iba descalza. Mañana tendrás que buscar sus zapatos en la ciénaga. Pasamos a gatas por una brecha de un seto, subimos por el sendero a tientas y nos plantamos en un bancal de flores, bajo la ventana del salón. De ahí procedía la luz. No habían echado los póstigos y las cortinas solo estaban medio corridas. Los dos pudimos asomarnos, levantándonos sobre el zócalo y haciéndonos del alféizar. Y vimos, qué bonito era. Vimos un lugar espléndido, alfombrado de carmesí, y con sillas y mesas tapizadas de carmesí, y un techo de blanco puro con una cenefa de oro. En el centro, una lluvia de gotas de vidrio que colgaban de cadenas de plata y que rutilaban a la luz de bujías pequeñas y suaves. Allí no estaban el viejo señor Linton ni su señora. Edgar y su hermana tenían toda la sala para ellos solos. ¿Verdad que deberían estar contentos? Nosotros nos habríamos sentido en el cielo. Y, ahora, adivina lo que hacían esos niños tan buenos que decías. Isabela, creo que tiene 11 años, uno menos que Katy. Estaba al fondo de la sala, chillando como si unas brujas le estuvieran clavando agujas al rojo vivo. Edgar estaba ante el hogar, llorando en silencio, y en el centro de la mesa estaba un perrito que agitaba la pata y gañía. Las acusaciones mutuas que se hacían nos dieron a entender que habían estado a punto de partir el perro entre los dos.
¡Qué idiotas! Así se divertían, riñendo por cuál debía tener en brazos un montón de pelo caliente y echándose a llorar porque, después de disputárselo a la fuerza, los dos se negaban a quedarse con él. Nos reímos abiertamente de aquellos mimados. ¿Cómo los despreciamos? ¿Cuándo me verás a mí deseando apoderarme de algo que quiera tener Catherine? ¿Y cuándo nos encontrarás a solas, entreteniéndonos en chillar, en sollozar y en revolcarnos por el suelo, con toda la sala de por medio? Yo no cambiaría ni en 1000 vidas mi situación de aquí por la de Edgar Linton en la granja de Thrushcross, ni aunque me concedieran encima el privilegio de tirar a Joseph del tejado más alto y de pintar la fachada principal con la sangre de Hindley. «Calla, calla», lo interrumpí. «Pero todavía no me has dicho, Heathcliff, ¿cómo es que se ha quedado allí Catherine?» «Ya te he dicho que nos reímos», respondió. Los Linton nos oyeron, y de común acuerdo saltaron hacia la puerta como flechas. Hubo un silencio y después un llanto. «¡Ay, mamá, mamá! ¡Ay, papá! ¡Ay, mamá! ¡Ven aquí! ¡Ay, papá! ¡Ay!» Es la pura verdad que aullaron así. Nosotros hicimos unos ruidos terribles para aterrorizarlos todavía más, y después nos dejamos caer del alféizar, porque alguien que descorría los pestillos, y nos pareció más conveniente huir. Agarré a Katy de la mano y la animaba a correr cuando de pronto se cayó. «¡Corre, Heathcliff, corre!», susurró ella. «Han soltado al bulldog y me ha apresado». El demonio le había hecho presa en el tobillo. Nelly, oí sus resuellos abominables. Ella no gritó, no, le habría parecido indigno gritar, aunque hubiera quedado ensartada en los cuernos de una vaca furiosa. Pero yo sí, vociferé maldiciones suficientes para aniquilar a cualquier diablo de la cristiandad, y tomé una piedra y se la encajé entre las mandíbulas, e intenté con todas mis fuerzas metérsela a presión por la garganta. Apareció por fin una bestia de criado con una linterna, gritando: «¡Muerde, acechón! ¡Muerde!». Pero cambió de canción cuando vio cómo le iba a acechón. El perro estaba ahogado, le colgaba de la boca un palmo de lengua, enorme y morada, y le manaba baba sangrinolenta de los labios colgantes. El hombre tomó en brazos a Katy. Esta estaba enferma, pero estoy seguro de que no era de miedo, sino de dolor. La llevó adentro, yo lo seguí, gruñendo maldiciones y amenazas. «¿Qué presa hay, Robert?», dijo Linton, en voz alta desde la entrada. «Acechón ha atrapado a una niña, señor», respondió él, «y aquí hay un muchacho», añadió haciéndome con la mano, «que parece un forajido. Bien parece que los ladrones los iban a meter por la ventana, para que abrieran las puertas a la cuadrilla cuando todos durmiésemos y poder asesinarnos a todos a su gusto. Contén la lengua, tú, sol ladrón, mal hablado. Esto te valdrá la horca. Señor Linton, no suelte usted la escopeta». «No, no, Robert», dijo el viejo necio. «Los muy bribones sabían que ayer cobraba yo mis rentas. Pensaron casarme bien. Pasad, les daré un buen recibimiento. Así, John, echa la cadena. Da algo de agua a acechón, Jenny». Atreverse con un magistrado, en su domicilio, y además en domingo. ¿Hasta dónde llegará su insolencia? Ay, Mary querida, mira esto. No tengas miedo, no es más que un niño. Pero, ¿qué ceño pone el muy villano? ¿No sería hacer un bien a la nación ahorcarlo enseguida, antes de que manifieste su carácter con obras, además de en sus rasgos? Me llevó bajo la lámpara, y la señora Linton se caló los anteojos en la nariz y levantó las manos con horror. Los cobardes de los niños también se acercaron despacio, e Isabela dijo ceseando: «¡Qué cosa tan fea! Mételo en la bodega, papá. Es exactamente igual que el hijo de la echadora de la Buenaventura, el que me robó el faisán manso. ¿Verdad que sí, Edgar?». Katy se había acercado mientras me examinaban, oyó este último discurso y se echó a reír. Edgar Linton, después de echarle una mirada inquisidora, se serenó lo suficiente como para reconocerla. Nos ven en la iglesia, ¿sabes?, aunque rara vez nos los encontramos en ninguna otra parte.
Esa es la señorita Earnshaw, susurró a su madre. Y mira cómo la ha mordido acechón, cómo le sangra el pie. ¿La señorita Earnshaw? ¡Qué tontería!, exclamó la dama. ¿La señorita Earnshaw vagando por el campo con un gitano? Aunque, querido, la niña va de luto. Sí que lo es, sin duda, y puede que se quede coja de por vida. ¡Qué descuido tan reprensible por parte de su hermano!, exclamó el señor Linton, apartando la vista de mí para mirar a Catherine. Childers, este era el cura, señor, me dice que la deja criarse en un paganismo absoluto. Pero, ¿quién es este? ¿De dónde ha sacado a este compañero? Ajá, estoy seguro de que es una adquisición extraña que hizo mi difunto vecino en su viaje a Liverpool, un pequeño lascar, o un náufrago americano o español. Un niño malvado, en cualquier caso, observó la vieja señora, completamente indigno de una casa decente. ¿Has reparado en las cosas que ha dicho Linton? Estoy consternada porque mis hijos las hayan oído. Volví a ponerme a maldecir. No te enfades, Nelly, en vista de lo cual mandaron a Robert que me echara. Me negué a irme sin Katy. Él me arrastró al jardín, me puso la linterna en la mano a la fuerza. Me aseguró que informarían de mi conducta al señor Earnshaw y, después de ordenarme que me marchara inmediatamente, volvió a cerrar la puerta con llave. Las cortinas seguían recogidas por un lado y yo volví a ocupar mi puesto de espía, pues, si Catherine hubiera manifestado deseos de volver, yo estaba dispuesto a hacer saltar en 1.000.000 de pedazos sus grandes paneles de vidrio, a menos que la dejaran salir. Estaba sentada en silencio en el sofá. La señora Linton le quitó el capote azul de la lechera que habíamos tomado prestado para nuestra excursión, sacudiendo la cabeza y amonestándola, supongo. Ella era una señorita, y la trataban de manera distinta de cómo me habían tratado a mí. Después la criada trajo una palangana de agua caliente y le lavó los dientes, y el señor Linton preparó un vaso de vino caliente con azúcar, e Isabela le echó un plato de bollos en el regazo, y Edgar se quedó mirándola boquiabierto desde lejos. Luego le secaron y le peinaron ese pelo tan hermoso, y le dieron un par de zapatillas enormes, y la pusieron delante de la lumbre. Y yo la dejé tan contenta repartiendo su comida entre el perrito y acechón, a quien tiraba pellizcos en el hocico mientras ella comía, y encendiendo una chispa de espíritu en los ojos azules inexpresivos de los Linton, un reflejo apagado del propio rostro encantador de ella. Vi que estaban llenos de una admiración estúpida. Es tan inmensamente superior a ellos, a todo el mundo. ¿Verdad que lo es, Nelly? Este asunto traerá más consecuencias de las que tú crees, respondí, arropándolo y apagando la luz. Eres incorregible, Heathcliff, y el señor Hindley tendrá que tomar medidas extremas, ya lo verás. Mis palabras se cumplieron con más exactitud de la que yo hubiese deseado. La malhadada aventura enfureció a Earnshaw, y además, para arreglar las cosas, el señor Linton nos hizo una visita en persona al día siguiente, y dictó al joven amo una lección tal acerca del camino por el que llevaba a su familia, que éste se determinó a acomedirse seriamente. Heathcliff no recibió una paliza, pero se le aseguró que sería despedido en cuanto dijera una sola palabra a la señorita Catherine, y la señora de Earnshaw se prestó a domeñar como era debido a su cuñada cuando ésta regresara a casa. No por la fuerza, sino con maña. Por la fuerza le habría resultado imposible.